Buenos días, hermanos. Pues damos gracias a Dios porque nos permite esta mañana ya estar aquí en su casa de oración para alabarle y glorificar su nombre. Ya hemos leído las Sagradas Escrituras y bueno, esta mañana nos toca estudiar nuestra lección número 15 de nuestro fanal. ¿Y recuerdan ustedes cuál es el tema general de nuestro fanal durante este año? ¿Alguien se acuerda, hermanos? O ya no nos acordamos. Acuérdense que, sí, ¿verdad? Llamados, elegidos y fieles, porque estamos viendo los temas de la doctrina de la predestinación y la fidelidad de los redimidos. Y en esta unidad pues ya estamos viendo lo que es el llamado y en las otras lecciones, bueno, nosotros vimos ya para recordar un poco cómo se hizo el llamamiento de Pablo a toda una comunidad en Éfeso, ¿verdad? Que causó pues grandes problemas económicos a esa comunidad, resistencia, ¿verdad?, por perder sus ganancias, pero dice que creyeron los que estaban destinados para salvación o hizo ahí la obra el Señor. Después también nosotros vimos ya particularmente cómo es el llamado dentro de la iglesia a nuestros oficiales. Después vimos particularmente cómo el Señor llama, en el caso de Eliseo, a un profeta. Hace 8 días vimos cómo llamó el llamamiento de un apóstol, ¿verdad?, de Pedro. Vimos también cómo fue el llamamiento de Jefté, como juez de Israel. Y bueno, entonces nosotros estamos viendo que Dios nos llama. El Señor nos llama de diferentes formas a diferentes personas. Y hoy nos toca estudiar precisamente cómo el buen pastor nos llama. Y nuestra lección se titula así, El buen pastor nos llama. Pues ya leímos la primera lectura del Salmo 23, vamos a analizarla más tarde. Ya leímos Juan 10, todo el capítulo, que nuestro estudio está basado en estas dos porciones. Y bueno, nuestro objetivo en esta mañana, hermanos, es comprender las pautas del llamado del buen pastor. ¿A qué nos está llamando el buen pastor? Vamos a ver 2 pautas más adelante de cómo nos llama, a qué nos está llamando. Si ustedes ven la imagen, hermanos, aquí el autor de los temas comenta que en 2017 fue a la Tierra Santa, Jerusalén, y que todavía él pudo observar lo que nosotros vemos ahí, un pastor adelante y su rebaño atrás. Y si nos damos cuenta nosotros aquí en Santa Clara, bueno, hemos visto, bueno, en lo particular he visto que siempre va el rebaño enfrente y el pastor va atrás. Y fíjense la incongruencia, por decirlo así, cómo eso es lo ideal en el caso. Ahorita vamos a ver por qué metafóricamente el Señor usa esta figura de el pastor y las ovejas. Si ustedes se han dado cuenta, cuando ve el pastor que va atrás, ya se le fue, si hay una milpa ahí, un sembradío, pues las ovejas o los bueyes, el rebaño se va sobre el pasto, ¿no?, verde que alcanza a ver, y corre con su bastón a quitarlas de ahí, ¿no?, para que no causen algún daño. Y entonces, de repente, pues ya viene un carro y la abeja, pues ahí está y hay que quitarla porque el carro la puede atropellar, ¿no? Sin embargo, todavía ahí en estas tierras todavía se usa se maneja de esta forma, se ve de esta forma, como el pastor va adelante y las ovejas van detrás. Y bueno, ese es el modelo que nosotros esta mañana vamos a ver, cómo nosotros como ovejas de Jesucristo, pues necesitamos ser guiadas por Él. No podemos ir nosotras dispersas ni adelante porque lamentablemente tenemos pues unas características que no nos permiten ir delante. En la primera diapositiva que vamos a ver las características de las ovejas. En la primera diapositiva vemos las características de las ovejas. Bueno, como ya comentamos, a la luz del Salmo 23 y de San Juan 10, nosotros vamos a comprender las pautas del llamado del buen pastor. Y la primera pauta es que dice que el pastor desarrolla una estrecha relación con sus ovejas desde su nacimiento. Ahorita lo vamos a analizar en el Salmo 23. El segundo es que las ovejas conocen y reconocen la voz de su pastor, como vimos ahorita en Juan 10. Dice, oyen mi voz y me siguen. Bueno, vamos a ver unas características de las ovejas. Fíjense, hermanos, que las ovejas dice que no tienen sentido de dirección.
Una oveja la pueden dejar ustedes ahí, no sabe para dónde irse. Carece totalmente de un sentido de dirección, se pierde muy fácilmente y no puede sobrevivir por sí sola. La oveja, después nosotros vemos en los relatos bíblicos que siempre se extravía, se pierde, se lastima, porque no tiene ese sentido de dirección. Y nosotros vamos a ver que metafóricamente también nosotros, como ovejas, también necesitamos que alguien nos guíe, necesitamos un buen pastor. La B dice, no se pueden limpiar a sí mismas, necesitan una limpieza. Llega un tiempo en que tiene que venir el esquilador a quitarles la lana porque el peso de esa lana o el calor les puede causar hasta deshidratación y la muerte. Entonces necesitan limpiarse. Metafóricamente nosotros como cristianos también necesitamos ser limpios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos ser limpios porque nada de lo que nosotros podamos hacer nos puede limpiar. Son miopes. Dice, ellas solamente pueden ver a más de 1,5 metros, o sea, ellas pueden distinguir a 1,5 metros, más adelante ven borroso, tienen una visión borrosa, de tal manera que el pastor tiene que llevarlas a los pastos sanos, porque si no ellas van y comen hongos venenosos o cualquier otra hierba que les pueda causar un mal. Entonces, así también somos nosotros, hermanos. Somos miopes, no vemos más allá, o sea, vemos, pero no es lo bueno que el Señor tiene para nosotros y podemos extraviarnos, podemos caer en cosas que no nos convienen. También las ovejas son indefensas, dice, no tienen capacidad para defenderse. Si nosotros podemos ver que otros animales pues tienen métodos de defensa, les ha puesto el Señor métodos de defensa, aguijones, por ejemplo, pues hasta los conejitos, ¿no? Si ven el peligro ellos saltan y corren, ¿no? Pero las ovejas no, las ovejas se quedan ahí, incluso si tienen que morirse ahí, pues ahí se quedan porque no pueden reaccionar, son totalmente indefensas. Y también nosotros somos así, hermanos, nosotros no tenemos capacidad para tener el control, porque Dios es el que tiene el control. ¿Ustedes creen que nosotros podemos tener el control sobre un terremoto, sobre una pandemia, sobre un desastre natural? No, totalmente somos indefensas ante estos eventos. Dios es el que controla todo. Entonces, en resumen, como las ovejas, nosotros necesitamos dirección, limpieza, alimento y seguridad. Pero ahora vamos a ver unas características del pastor. Bueno, el pastor tiene que ser muy valeroso, tiene que ser fuerte, tiene que ser capaz, tiene que ser hábil, tiene que ser conocedor de la zona. Como nosotros vamos a ver más adelante y como lo dice el Salmo 23, ¿no? Que las lleva a los pastos más verdes, a las aguas de reposo, porque tiene que ser valeroso y fuerte. ¿Se acuerdan ustedes cuando David andaba cuidando el rebaño de su padre y dice que él sacaba la onda porque se encontraba con osos y leones y animales salvajes y pues bueno, había que tener valor para ser pastor, ¿no? Para enfrentarse a semejantes fieras, porque las ovejas son totalmente indefensas. Bueno, hermanos, ahora con esta introducción nos vamos ya al Salmo 23. ¿Cuántas veces ha leído usted el Salmo 23? Yo estoy segura que lo hemos leído una docena de veces o más. ¿Cuántos de aquí se saben el Salmo 23 de memoria? Miri se lo sabe. ¿Quién más se lo sabe de memoria? Moy, ¿te sabes de memoria el Salmo 23? Pero casi, ¿verdad? Pero casi, o sea, cuando nos dicen vamos a despedirnos hoy con el Salmo 23, pues ya como que todos lo tenemos aquí mecanizado. Son solamente 6 versículos. Bueno, acaba de pasar la Semana del Hogar en mayo y estuvimos viendo muchas características del buen pastor. Estuvimos hablando del pastoreo en la familia y todo eso. De tal manera que el día de hoy vamos a ver por qué Jehová es nuestro pastor. El Salmo 23 está considerado, hermanos, como un salmo de oro, un salmo precioso, uno de los salmos más impresionantes. Un salmo que yo creo que a todos, desde los más chiquitos, el otro día cuando hubo participaciones, vimos cómo Caleb, un niño de 5 años, no sé cuántos años tiene, el nietecito de nuestra hermana Orfa también, un niño como de 8 años, pasaron a decir el Salmo 23 en diferentes cultos. O sea, desde niños, por alguna razón, por algún motivo, nosotros aprendemos el Salmo 23 porque nos trae seguridad a nuestra vida.
Abran sus Biblias en el Salmo 23. Si ya lo tienen, hermanos, vamos a analizar cada frase de este salmo. ¿Cómo empieza? ¿Quién lee la primera oración? Hasta ahí. Jehová, vamos con calma, vamos a entenderlo esta mañana. Jehová es mi pastor. ¿Qué quiere decir Jehová es mi pastor? A ver, vamos con calmita. Jehová es mi pastor. Cuando tú dices mi, es tu propiedad, es algo tuyo, es que tú perteneces, es una convicción, ¿sí? Es pertenencia. ¿De quién somos nosotros, hermanos? ¿Qué dice el canto? Que si nosotros vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él vivimos. ¿De quién somos? Del Señor. O sea, nosotros somos de Dios, entonces le pertenecemos. Al decir Jehová es mi pastor, David tenía la certeza de que él le pertenecía a Dios y que por lo tanto él se adueñaba, se apropiaba de esa promesa, que él era su pastor. Entonces podemos decir que Jehová es mi pastor, está hablando de pertenencia, de que no somos cabos sueltos, que pertenecemos a alguien. Nos vamos a que somos de Dios. La siguiente frase, ¿qué dice? Nada me faltará. Aquí, ¿de qué nos está hablando, hermanos? Nada me faltará. Que Él nos provee todo, ¿verdad? Nos está hablando de provisión. Si pudiéramos resumirlo en una sola palabra, sería provisión. Porque allí hay una convicción de que si Jehová es mi pastor, entonces nada me faltará o nada me falta. Desde ahorita podemos nosotros decir con certeza, nada me falta. Entonces, ahí vemos la provisión de Dios. Y lo vemos en toda la Escritura cuando dice, miren, ni Salomón se vistió con tanta hermosura como Dios viste los lirios del campo. Y cuando también nos dice, por nada ustedes se afanen, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Bueno, la siguiente frase ya es el versículo 2, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Hasta ahí, maestra. Hasta ahí llegamos ahorita. ¿Qué le dice a usted esa frase, hermano? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Me hará descansar. Sí, ¿verdad? Miren, la frase simplemente lo está diciendo, dice, me hará descansar. Entonces está hablando de descanso, de reposo, de paz, porque dice que está escogiendo delicados pastos. Yo me imagino de esos pastizales que son hasta como colchoncitos, ¿no? Que uno va y se recuesta ahí y tiene ese contacto con la naturaleza, porque está hablando ahí de un descanso, de un reposo, de hasta inundar pastos. Luego dice, junto al reposo me pastoreará, junto al reposo me pastoreará. Fíjense, hermanos, el pasto es el alimento, es la comida, por decir así. El agua, pues bueno, es el líquido vital. Se dice que tanto los animales como nosotros quizá podemos dejar de comer un día, 2 días, pero sin agua nos da el Señor. Pues podemos tener todas las cosas, pero no podemos tener pues ese remanso de paz que el Señor solamente, nuestro pastor, nos puede dar. Aquí también nos habla de que a veces nuestra alma está quebrantada, está dolida, está desanimada, y entonces Él viene a restaurarnos como el alfarero que también es. Cuantas veces sea necesario, va a tener que, si es posible, dice que romper nuestra vasija y hacerla de nuevo porque Él es el alfarero. Entonces Él nos restaura, sí, porque a veces nosotros necesitamos ser restaurados, volver a como Él quiere que seamos. La siguiente frase dice,
¿Qué dice? Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Cuando nosotros estamos hablando que Él nos va a guiar por sendas de justicia por amor de su nombre, pues aquí nos da también nuestro propósito. ¿Para qué nosotros fuimos llamados, hermanos? ¿Para qué fuimos llamados? Y hoy el buen pastor nos está llamando. Dijimos al inicio que el pastor nos, ¿qué? Si va adelante, ¿es para qué? Para guiarnos. Entonces aquí Él nos guía, dice, nos guía para andar, pero en rectitud y justicia, ¿sí? Tenemos que andar, no podemos andar conforme a nuestros deseos, hermanos. Tenemos que andar de acuerdo a su ley, a su justicia. Y Él nos ha dado un propósito. Nos ha llamado, dice que para ser ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo? Desde antes de ¿qué? De la fundación del mundo. Acuérdense que estamos hablando el tema de la predestinación, estamos hablando que Dios nos creó con un propósito. Y entonces nosotros aquí vemos que, ahorita vamos a ver en Juan, en donde dice que las ovejas nadie se las va a arrebatar de su mano. Vamos a ver cómo vamos a permanecer fieles por esa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la frase de que Él nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre, entendemos que nosotros tenemos que ser guiados para andar en rectitud, en santidad y en justicia con el propósito para el que Él fuimos creados, porque sin santidad, dice también Santiago, nadie puede ver al Señor. Nos vamos ya al versículo 4 porque el tiempo se nos va a agotar, hermano. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, hasta ahí, aunque ande en valle de zona y de muerte. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no estamos exentos. Fíjense cuánta sinceridad hay en la palabra del Señor. Un día vamos a tener que cruzar el valle de sombra y de muerte. Problemas, enfermedades, angustias, desánimos, desesperación. Sin embargo, como nosotros somos guiados por el buen pastor, Él nos anima a no desesperarnos y no ser como los cabritos a correr y a alevestarnos y andar brincando por allá, sino que tenemos que seguir en reposo, caminando tranquilamente, dice andando, no dice corran y salgan de ese valle de sombra y de muerte, porque para todo Dios tiene un propósito. Y si Él nos puso en ese momento en ese valle de sombra y de muerte, entonces nosotros tenemos que ir tranquilamente aprendiendo por qué estamos en ese momento ahí, porque Dios tiene una lección para nosotros hasta en el valle de sombra y de muerte. Y dice también que cuando el Señor nos lleva al desierto, Él nos va a sacar del desierto. Y cuando nosotros atravesemos el valle de sombra y de muerte, también el Señor va a tener una solución para nosotros, nos va a guiar despacio, nos va a llevar a comprender por qué hemos llegado a ese valle de sombra y de muerte. Dice, tenemos que ir con paso firme. No por eso nos vamos a desesperar y vamos a blasfemar o nos vamos a desesperar, ¿verdad? No, tenemos que mantener ese paso firme aún en el valle de sombra y de muerte, porque nosotros sabemos que Jehová es nuestro pastor, que Él tiene el control y que Él sabe que estamos en ese momento en el valle de sombra y de muerte. Y Él nos va a sacar de ahí en su tiempo. Después, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué continúa diciendo ahí el salmista? No, después de sombra y de muerte, ¿qué sigue? No temeré mal alguno. Bueno, pues tenemos que ir sin temor a la muerte, porque como dijimos al principio, que si nosotros vivimos, para Él vivimos, y si morimos, pues también para Él morimos. Entonces, nuestros temores se deben de desvanecer en eso, de que nosotros sabemos que Jesús venció la muerte y que nosotros no podemos temer a la muerte. Luego sigue diciendo el salmista, porque tú estarás conmigo. Pues ahí se resume en esa seguridad. Sigue diciendo, tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Qué hay ahí, hermanos? Pues exceso de confianza, ¿verdad? Mucha confianza, que nosotros vamos a enfrentar todos los problemas, pero el Señor nos va a estar infundiendo aliento, nos va a estar llevando tranquilamente, nos va a ir guiando. ¿Sí? Entonces, es una certeza de que nosotros en esos valles pues vamos a ir con esa confianza a enfrentar el valle de sombra y de muerte. Vamos al versículo 5.
Dice, aderezas mesa delante de mí. A ver, alguien que me diga qué significa para ustedes el aderezas mesa delante de mí. Ujú, ujú. Ajá, ajá, sí. Pero ahora en la frase, mire, aderezas mesa delante de mí. A ver, hermanos, aderezas mesa delante de mí. Nos está hablando de un banquete, hermanos. Imagínense, ya venimos bien cansados, traqueteados, tuvimos por ahí un problema, venimos todos parchados, remendados, de algún problema, de alguna situación. Y pasa la experiencia de los apóstoles, ¿no? Cuando el Señor ya había sido crucificado, sepultado, resucitado. Y luego dice que ellos bien desanimados allá volvieron a la pesca. Y el Señor viene bien amablemente y les prepara un almuerzo ahí en la ribera, ¿no? En la orilla del mar. El Señor nos prepara una mesa, un banquete. Aderezar, ustedes, bueno, a veces preparamos una ensalada en la casa y ponemos lechuga, ponemos jitomate, ponemos aguacate, ponemos, pues no sé, los vegetales que nos gustan. Pero fíjense que ahora ya han surgido una serie de aderezos: vinagre, mostaza, mayonesa, pimienta, salpimienta, y entonces le ponemos a la ensalada, la aderezamos, así se le llaman, aderezos. Y eso quiere decir que eso es más delicioso. Entonces, cuando usan la frase aderezas, es que es lo máximo, hermanos. Hace un banquete para nosotros, nos hace una recepción para que nosotros vengamos a este banquete y nada más y nada menos que, dice, en presencia de mis angustiadores. Miren, hermanos, nosotros estamos aquí gozando esta mañana, leímos todo el capítulo de Juan 10, son 42 versículos. ¡Qué deleite! La verdad que fue un deleite hacer esta lectura. ¿Sí o no, hermanos? Y miren, allá afuera pasaba un carro a todo lo que daba. No sé si se dieron cuenta de unos muchachitos. Bueno, yo los vi pasar antes de llegar y creo que volvieron a subir. Pues no sé, quizás estén tomados, algo pasa en sus vidas. Dios nos prepara, nos adereza un banquete al que estamos aquí invitados hoy, como aquella promesa de que un día vamos a llegar al banquete de las bodas del Cordero. No obstante, allá afuera, dice, hay angustiadores, hay personas que nos causan angustia o preocupación, pero Dios se encarga de aderezarnos, de prepararnos un banquete aquí para nosotros, aunque allá afuera el mal continúa, hermanos. Y cuando hace esto, dice, en presencia de mis angustiadores, quiere decir que nos exalta, hermanos, cuando nosotros andamos en esa rectitud, en esa justicia de Dios. A veces hay cosas malas que suceden, pero Dios en medio de esas situaciones, Él nos exalta. Entonces, la frase dice, en presencia de mis angustiadores, nos exalta. Dice, unges mi cabeza con aceite. ¿Qué es esto de ungir mi cabeza con aceite? A ver, hermanos, el salmo, los que son, levanten la mano, ¿quién es su salmo favorito, el Salmo 23, o que tenga un significado muy grande en su vida? Miriam. ¿Nada más Miriam? Hermana Chela. Betty. Joca. Hermana Pau. Sí, hermanos, el Salmo 23 no lo sabemos de memoria, porque es una promesa muy grande de parte de nuestro Señor para nosotros. Entonces, cuando Él habla de ungir mi cabeza con aceite, acuérdense que en la antigüedad, ¿a quiénes se ungían? A los reyes, ¿verdad? Y a los sacerdotes. Y ahora nos da el privilegio de que nosotros también seamos ungidos con ese aceite porque nos ha elegido y nos ha llamado a la salvación. Y dice, nos ha hecho reyes y sacerdotes con Dios su Padre. Imagínense ese gran evento de ungir nuestra cabeza con aceite. Es una complacencia, es un beneplácito, es la salvación misma. Pero no se queda solamente ahí. ¿Qué dice después? Mi copa está rebosando. ¿Qué quiere decir rebosar? Que se está saliendo. ¿Han visto cuando servimos una malteada y se hace espuma y la servimos y no le medimos bien y resulta que ya se derrama, ¿verdad? Así es la bendición de Dios. Dice, mi copa está rebosando, se está ya de tanta bendición. Entonces, ¿qué pasa aquí, hermanos?
que nuestra copa está rebosando, está hablando de ¿qué? Abundancia, abundancia de bendiciones, bendiciones en Cristo, una plenitud total. Dice plenitud en los lugares celestiales. Acuérdense cómo empieza la carta a los Efesios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ya con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales. Por fe, hermano, nosotros, a los que estudiaron el discipulado de Efesios, ¿se acuerdan que dice que nosotros ya estamos sentados con Jesucristo en los lugares celestiales? ¿Sí? Ya es un hecho, ya fuimos bendecidos, ya vino el Salvador. Entonces, aquí estamos hablando de más adelante, ya en el último versículo dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué está hablando aquí cuando dice el bien y la misericordia? Lo mismo, que cosas buenas ya vinieron como fue Jesús, la salvación. Y ahora dice, me seguirán. Aquí hay constancia. Es un bien continuo. Es un bien continuo. Entonces, nosotros dice, el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. Dice, Dios no se ha cortado la mano de Jehová. No, todos los días sale el sol sobre justos e injustos. El bien y la misericordia nos siguen todos los días de mi vida, constancia, un bien continuo. Y finalmente termina el versículo 6 o el capítulo 23 diciendo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué quiere decir aquí, hermanos? Que hay un deseo de estar en comunión con Dios, un placer de la comunión con Dios. ¿Cuántos el día de hoy, al abrir sus ojos, dijeron, me urge, me superurge estar sentada ahí, porque hoy ha aderezado una mesa para mí el Señor? ¿Cuántos pueden venir con ese deseo, con esa emoción, como cuando nosotros hay un evento, una fiesta, un concierto, algo que a nosotros nos gusta? ¿Qué hacemos? No, lo planeamos meses antes, ahorramos. Compramos el mejor vestido, vemos la manera de cómo nos vamos a ir y si es posible tenemos que llegar 1 hora antes porque no nos queremos perder ni un solo minuto de ese evento. Hermanos, esta es la actitud que debemos de tener al venir al culto a la casa del Señor. Si usted le encanta y medita en el Salmo 23, ese debe de ser su deseo cuando dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. Que siempre sea ese su deseo, de venir a los atrios del Señor, porque aquí está aderezada la mesa. Bueno, hemos visto que nuestro tema de hoy para los hermanos que van llegando, nuestro tema se titula El buen pastor nos llama. Hemos analizado ya el Salmo 23 y hemos visto ya con una sola palabra lo que quiere decir cada frase que escribió ahí el salmista. Pero ahora yo quiero que participemos todos y me digan, ¿a qué te llama hoy el buen pastor a ti? ¿O a qué te llama de acuerdo a lo que nosotros vimos en el Salmo 23? Porque ahí hay un llamado muy grande. A ver, ¿quién empieza? A vivir en una vida de santidad, sí, de acuerdo a su justicia. ¿Qué más? Así es. Dice, cuando él dice, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Porque cuando amamos al Señor, hermanos, tenemos que hacer la voluntad de Él, no obedecer nuestros deseos. Entonces debemos de andar en rectitud y en justicia. Pero vamos a suponer que ustedes son ovejas, todos somos ovejas. Por eso el Señor hace esta metáfora de nuestra condición de ovejas. Pues simplemente si fuéramos nosotros unas ovejitas, pues nos está llamando a los verdes pastos. Nos está llamando a esos remansos de agua cristalina. Aquí que padecemos tanto del agua, imagínense cuando vemos ahí un manantial cristalino. ¡Uy, qué gozo!
y vamos y llenamos unos garrafones y nos los traemos. Entonces, el buen pastor nos está llamando a los pastos delicados, a las aguas cristalinas, a la comunión, dice que estemos aquí todos los días, a la mesa donde nos está aderezando, a que nos unja nuestra cabeza con aceite, porque también el aceite, acuérdense que es, bueno, la unción dice que nos sirve. En Santiago dice que si alguno está enfermo, vengan los ancianos, oren con él y le unjan con aceite. Esto quiere decir que ahí hay una unción, un poder que el Señor derrama sobre nosotros. El buen pastor nos está llamando a eso esta mañana. Entonces, más adelante vamos a ver a qué más nos está llamando el buen pastor. Ahora, hermanos, pasamos a la siguiente diapositiva. Y entonces vamos a ver ahora unas características de las ovejas que escuchan al pastor. Vimos nosotros que en Juan 10 leímos todo el capítulo y como les comenté mucho ya se habló de Juan 10 en la Semana del Hogar del pastoreo, ¿verdad? Y nosotros vimos que dice las características de las ovejas que escuchan al pastor. Y empieza así el versículo, dice, yo soy el buen pastor. Y sigue diciendo, y las que oyen su voz, ¿qué dice? Las que son sus ovejas, escuchan su voz y ¿qué hacen? Le siguen. Oyen su voz y le siguen. Ahora, vamos a ver 3 características de estas ovejas que escuchan al pastor, hermanos. Porque no todas las ovejas a veces escuchan al pastor. Llega a pasar. Por eso después en Ezequiel, bueno, es que de hecho el tema, hermanos, es muy extenso y no lo alcanzamos a cubrir. Pero más adelante nosotros, posteriormente, habrá otra oportunidad, que en Ezequiel hay un tipo de ovejas que son extraviadas, perdidas, la perniquebrada. Bueno, vemos de que las ovejas al principio dijimos que se pierden muy fácilmente. ¿Qué pasa? ¿Por qué se extravían? Bueno, porque no oyen a veces la voz del pastor, ¿verdad? O se lo pierden de vista, porque acuérdense que vimos que son miopes y que no alcanzan a ver y se extravían fácilmente. Sin embargo, una característica de las ovejas, una virtud por decirlo así, es que son mansas. Por eso el mismo Señor Jesucristo dice que Él también hace una comparación cuando va al sacrificio, de que dice que fue sin abrir su boca al matadero como una oveja, con mansedumbre. No renegó, no se rebeló. Cuando se sacrifican a los animales, normalmente empiezan en el caso de los cerdos, ¿verdad? No, hombre, ¿ustedes han visto eso? Han ido a un matadero, a un lugar a donde se sacrifican los animales, incluso los pollos. ¿Qué pueden hacer los pollitos? Pues aletear sus alitas en defensa de que está por ser sacrificado. Bueno, yo me acuerdo de eso cuando se mataban a los pollitos, pues se resistían y movían sus alitas hasta que ya se salía la última gota de sangre, ¿no? Con los cerdos pasa lo mismo, empiezan a aullar hasta que ya se quedan. Y fíjense, con los borreguitos, con las ovejas, no pasa eso, no balan, no hacen nada, van tranquilamente. Entonces, una virtud, por decirlo así, de las ovejas son mansas, son obedientes, son mansas. Y esa es la naturaleza, esa debe ser la naturaleza de las ovejas, somos mansas, ¿no? Entonces, esto nos habla de que pues nosotros siempre tenemos que estar siendo obedientes al pastor, actuando con mansedumbre. El 2 dice, siempre están listas para el sacrificio. ¿Cuántas de nosotros estamos listos para sacrificar algo hoy por nuestro Señor? De verdad, hermanos, me da mucha tristeza cuando acaba la clase y les decimos, ¿quién quiere dirigir? Y nadie levanta su mano. A ver, aquí les quiero dejar esta reflexión. ¿Están listas para el sacrificio como ovejas del Señor? ¿Pueden tomar la cruz y seguir a Cristo? ¿Están dispuestas a servir? Ok, vamos a verlo más adelantito. Pero hoy los invito a eso. El buen pastor nos está llamando. Es nuestra clase del día de hoy. El buen pastor nos llama. Nos llama
a las aguas cristalinas, a los pastos verdes, a la palabra de Dios y al servicio. Otra virtud de las ovejas es que dependen totalmente del pastor. Somos dependientes totalmente del pastor. Y quienes tienen esta virtud se dejan pastorear, se dejan guiar, se dejan alimentar y se dejan proteger. Porque si decimos, no, yo puedo sola, no, yo puedo, no, yo lo hago, no, yo no lo necesito. No, hermanos, podemos caer en errores muy grandes que nos pueden costar, pues, tristeza, decepción, enfermedad. Y como lo dije anteriormente, cuando en Ezequiel nos habla del diferente tipo de ovejas, pues vemos que se extravían, pues se pierden, se enferman, se ahogan, mueren incluso, ¿no? Y también nosotros así en nuestra vida espiritual tiene que ser guiada, dirigida, sostenida y alimentada por el buen pastor, porque de lo contrario, pues no puede ser así. Y el buen pastor hoy nos llama a eso, a depender totalmente, depositar toda nuestra confianza en él. Bueno, para aplicar en nuestros días, ya casi terminamos la lección, hermanos, para aplicar a nuestra vida diaria, vamos a leerlo todos, está ahí, y si no alcanzan a ver, escuchen, para los que están aquí enfrente, léanlo con fuerza, fuerte pues, las aplicaciones para nuestros días. La primera aplicación, hermanos, es que dice, el Señor en su palabra, vamos a leerlo los que alcancen todavía no está, ¿verdad? Ah, sí, la siguiente diapositiva, Lalo, en donde dice aplicaciones para nuestros días. Aplicaciones para nuestros días. Ya estamos por terminar, hermanos. Sí, dice, el Señor en su palabra nos dice que Él es nuestro buen pastor. Lo dice el Salmo 23, ¿verdad? Ahora dice, como sus ovejas pertenecemos a su prado. Al ser ovejas de su redil, el Señor nos promete que no tendremos necesidad de nada. Estas promesas nacen de su dulce y sublime amor pastoral. Jehová, el Todopoderoso, es el buen pastor de nuestras frágiles vidas. Él nos está llamando tanto por nuestro bienestar físico como espiritual. Apocalipsis 3:20. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20, hermano? Nos lo debemos de saber de memoria. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es un llamado a sus ovejas, hermanos. No es un llamado a la salvación de Apocalipsis 3:20. Es el llamado a sus ovejas, porque en el Salmo 23 dice que Él ya preparó una cena, aderezó una mesa para nosotros y ya ungió nuestra cabeza con aceite, ya nos dio la salvación. Y ahora entonces tenemos que estar nuestro oído abierto para escucharle, porque Él nos está llamando. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Juan 10. Y entonces nosotros podemos ver que en todo el capítulo de Juan, el Señor confirma que de las personas de la Trinidad hay tres. ¿Quién es el buen pastor? Apenas hace muy poquito lo estudiamos. De las personas de la Trinidad, ¿quién es el buen pastor? Cuando David empieza diciendo, Jehová es mi pastor, se refiere pues a Dios, su nombre es Jehová. Acuérdense que él fue antes de Cristo. Entonces, ¿quién es el buen pastor? Vamos a Juan 10, hermanos. Vamos a Juan 10, ¿todos? Juan 10, 11. ¿Qué dice Juan 10, 11? ¿Lo leemos todos? ¿Quienes ya lo tengan? Yo soy el buen pastor. Ok. ¿Quién creen que está hablando aquí? Jesús. Jesús, hermanos. Dice parábola del redil en Juan 10.
Y ahí está hablando Jesús. Quienes tengan la Biblia que tiene subrayado con rojo lo que habla Jesús, pues ahí se dan cuenta que es Jesús quien está hablando. Entonces Juan 10 empieza diciendo, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por la otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y así ya leímos todo el capítulo en la mañana, pero fíjense en el versículo 6 ¿qué dice? Para que no quede duda. Léanlo, leámoslo todos. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Fíjense, quienes no son sus ovejas, pues no van a escuchar, no van a entender, ¿verdad? Pero quienes son sus ovejas, dice que le oyen y le siguen. Bueno, entonces nos vamos el día de hoy con que el buen pastor nos llama, ¿a qué dice? ¿A qué nos llama el buen pastor, hermanos? Ya lo leímos en la aplicación para nuestros días. A tener confianza, a estar seguros de que somos ovejas de su prado y que Él tiene total cuidado de nosotros. El buen pastor te llama a los pastos verdes, a las aguas frescas, te llama a su palabra, te llama a que vengas a disfrutar de la mesa que ha preparado para nosotros en esta mañana. Y por último, vamos a reflexionar en unas pequeñas preguntas. ¿Cómo podemos escuchar la voz del divino pastor? ¿Cómo podemos escuchar la voz del divino pastor? ¿Cómo creen que podemos escuchar la voz del divino pastor, hermanos? Miren, nos vamos a regresar a la primera diapositiva. Dijimos que las pautas del llamado del pastor, la primera pauta es que el pastor desarrolla una estrecha relación con sus ovejas. Entonces, ¿cómo es su relación con el Señor, hermanos? ¿Cómo es su relación? ¿Es estrecha? ¿O es cada 8 días vengo aquí y apenas desempolvo mi Biblia? Entonces no va a poder oír la voz. No va a poder disfrutar el aderezo, no va a poder disfrutar las aguas, no va a disfrutar los pastos. Debe de haber una estrecha relación, es la primera pauta. Y entonces usted puede escuchar. ¿De qué manera puede escuchar la voz del divino pastor? Teniendo una estrecha relación con él diario, constantemente. Dice, me seguirá todos los días de mi vida. Todos los días, constante. Dice, ¿cómo logramos obedecer la voz del pastor de pastores? ¿Cómo lo obedecemos? ¿Cómo logramos obedecer la voz del pastor? Conociéndole, ¿verdad? Conociendo su palabra, reconociendo su voz, nosotros podemos obedecerle. ¿Y qué es reconocer la palabra de Dios? Cuando nosotros actuamos y hacemos lo que su palabra dice, no lo que nosotros pensamos, que creemos que está bien. Exactamente. Estamos hablando de que una virtud de las ovejas dentro de todas las cosas de que no se pueden defender, de que no ven, de que tienen muchos, son vulnerables, pues una virtud es que son mansas. Ahora dice, ¿qué significan aguas tranquilas para tu vida? ¿Qué significa, hermanos, aguas tranquilas para su vida a la luz de este hermoso salmo? En medio de tantos problemas, ¿verdad? Ahorita estamos sufriendo una ola de calor muy fuerte y no queremos ni salir de nuestras casas, ¿verdad? Pero gracias a Dios de que tenemos un techo, que tenemos un lugar de reposo y que podemos estar también padeciendo enfermedades y problemas. Pero Él ha prometido que si nosotros estamos en su redil, dice, nada las arrebatará de mi mano. Finalmente dice, ¿qué significado tiene la metáfora del pasto verde para tu vida? ¿En qué traduciríamos que es el pasto verde? La palabra de Dios, ¿verdad? Es el alimento. Entonces, hermanos, terminamos esta lección de esta mañana de Jesús, el buen pastor nos llama. Y el buen pastor es Jesús. Nos los declara ya en Juan 10. David en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. En la persona de la Trinidad, Jesús es el buen pastor, como nos los declara ya en Juan. Que el Señor nos bendiga a todos, hermanos.